Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy en la secuencia número 9, que se llama Existencia y Unicidad. Está ubicada en la página número 9. El aprendizaje esperado es: analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Esta actividad que tenemos aquí, observa la siguiente imagen y contesta lo que se pide. Esta imagen aquí la tenemos, pero muy pequeño. La vamos a ampliar y la vamos a poner un poco más grande para poderla estudiar con más detenimiento. Esta es la misma imagen que teníamos en la página anterior. Mira, aquí tenemos un par de rectas paralelas. Estas dos rectas son paralelas. Y para identificarlas mejor, a esta la vamos a llamar recta 1, aquí le vamos a poner R1, y a esta la vamos a llamar R2, aquí le vamos a poner R2. Esta línea que las corta a ambas se llama una secante o transversal. Entonces aquí también le vamos a poner el nombre, secante o transversal. Y el punto en el que la transversal corta a las paralelas, este punto de aquí y este punto de aquí, se van a llamar vértices. Entonces, vamos a poner esos nombres. Quedamos entonces que esta es la recta 1, esta es la recta 2, a esta le llamamos secante o transversal, y estos puntos de aquí se llaman vértices. Mira, los vértices son eso porque son el vértice que forma este ángulo, el que forma este ángulo, el que forma este ángulo, el que forma este ángulo, y acá abajo igual. Por eso son vértices. Bien, vamos ahora a ver, vamos a iluminar de color rojo esta área que está comprendida entre R1 y R2 y le vamos a llamar región interior. Entonces iluminamos de rojo toda esta parte de aquí. Es la que se encuentra comprendida entre la recta 1 y la recta 2. A eso es lo que le llamamos región interior. Quiero que ahorita en este momento le pongas pausa al video y le pongas los nombres que hemos puesto y ilumines esta región, la ilumines de color rojo, y esta va a ser nuestra región interior. Ahora vamos a iluminar de azul la región que se encuentra arriba de la recta 1. Todo lo que esté arriba de la recta 1 lo vamos a iluminar de color azul. Pero también vamos a iluminar del mismo color azul todo lo que se encuentre hacia abajo de la recta 2. O sea, de la recta 2 hacia abajo lo vamos a iluminar también de azul. A estas dos partes que estamos iluminando de azul, le vamos a llamar la región exterior a las rectas paralelas. Esta es la región exterior. Entonces la iluminamos y le ponemos el nombre. A los ángulos que quedaron contenidos en esta parte roja, les vamos a llamar ángulos internos. Entonces van a ser ángulos internos el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F, porque están contenidos en la región interior de las rectas. Y se van a llamar ángulos externos los que estén contenidos en la región exterior, o sea, en la parte azul. Van a ser ángulos externos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Aquí los tenemos ya anotados. Los ángulos internos son el C, el D, el E y el F, que son los que están en la región interior, la región que está iluminada de rojo. Aquí lo tenemos ya. Los ángulos externos son el A, B, G y H, que son los que están en la región exterior, la que está iluminada de color azul. Hay algunas parejas de ángulos que cuando sumas sus medidas te dan 180 grados. Los ángulos que al sumar sus medidas te dan como resultado 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Son suplementarios el ángulo A con el ángulo B, porque si observas, al sumar la medida del ángulo A con la medida del ángulo B, nos da 180 grados, es decir, nos forman aquí un medio círculo. Ocurre lo mismo si sumamos la medida del ángulo B con el ángulo D, aquí nos forma medio círculo. El ángulo D con el ángulo C, aquí nos forma medio círculo. No son suplementarios el A con el D, estos no son suplementarios, sus medidas no suman 180 grados, tampoco el B con el C. Acá tenemos que el E con el F sí son suplementarios, suman 180 grados. El F con el H con el G con el E. ¿Cuáles son los que no son suplementarios? El E con el H no son suplementarios y el F con el G tampoco son suplementarios. A los ángulos que se encuentran del mismo lado de la secante o transversal se les llama ángulos colaterales. Podemos entonces decir que el ángulo A, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo G son colaterales entre sí. Todos estos ángulos son colaterales porque se encuentran
a la izquierda de la secante. Y el ángulo B con el ángulo D, con el ángulo EF y con el ángulo H son colaterales entre sí. B, D, F y H. Estos de acá son colaterales entre sí porque están del mismo lado de la secante, están a su derecha. Se dice que dos ángulos son alternos cuando están ubicados en diferente lado de la secante. O sea, uno está a la izquierda de la secante y el otro está a la derecha. Son alternos con el ángulo A, el B, el D, el F y el H porque están en diferente lado de la secante. Los alternos al ángulo C también son los mismos, B, D, F y H porque están en diferente lado de la secante. También para E y para G son alternos el B, el D, el F y el H porque están en diferente lado de la secante. Los alternos al ángulo B son los que están en la parte izquierda, o sea, son el A, el C, el E y el G. Lo mismo ocurre para el ángulo D. Sus alternos son A, C, E, G y lo mismo ocurre para F y para H. Conforme a lo que acabamos de ver, vamos a identificar los 6 tipos de ángulos que se forman cuando un par de rectas paralelas son cortadas por una secante. Entonces se forman 6 tipos de ángulos diferentes. Para poderlos entender mejor, vamos a basar nuestro estudio en 4 criterios. El primer criterio, vamos a observar si los ángulos que estamos estudiando, siempre va a ser un par de ángulos, si el par de ángulos que estamos estudiando se encuentran del mismo lado de la secante o en diferente lado de la secante. Se encuentran del mismo lado de la secante, por ejemplo, el A, el C, el E y el G, o el B, el D, el F y el H. Cuando están en diferente lado de la secante quiere decir que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha de la secante, como el A con el D o el A con el F. Luego, el siguiente criterio es si están en la región interior o están en la región exterior. La región interior es esta parte roja y la región exterior ya habíamos dicho que son las partes azules que están arriba de R1 y abajo de R2. Entonces, cuando están en la región interior, están en la parte roja como el C, el D, el E y el F, o el A y el B, el G y el H. Y si no están en la misma región, quiere decir que uno está en la parte azul y el otro está en la parte roja. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio que vamos a estudiar es si se encuentran en la misma recta. Por ejemplo, el A, B, C y D están todos en la misma recta, están en la recta 1, están en R1. El E, F, G, H están en la misma recta, están en R2. Pero por ejemplo, el A con el F están en diferente recta. A se encuentra en la recta 1 y F se encuentra en la recta 2. Y el último criterio que vamos a analizar es si son suplementarios o son iguales. Aquí no hay más que dos opciones. O son iguales o son suplementarios. Por ejemplo, el A con el C son suplementarios, pero el A con el D son iguales. El B con el C son iguales. El A con el E son iguales. El D con el H son iguales. Entonces, atendiendo a esos criterios, se nos forman 6 tipos diferentes de ángulos. Vamos a ver cuáles son. Entonces, te voy a dar las características y tú con base en esas características vas a ir tratando de identificarlos. Los ángulos colaterales internos están del mismo lado de la secante, están en la región interior, están en diferente recta y son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Hay 2 pares de ese tipo de ángulos. A ver, identifícalos y dime cuáles son. Ponle pausa. Efectivamente, el C y el E son colaterales internos porque están del mismo lado de la secante. Están en la región interior. Están en diferente recta, el C está en la recta 1 y el E está en la recta 2. Y son suplementarios, si sumamos el valor de C con el valor de E, nos da 180 grados. El otro par son el D con el F. Entonces, el C con el E y el D con el F. Los colaterales externos están del mismo lado de la secante, por eso son colaterales. En la región exterior, por eso son externos. En diferente recta y son suplementarios. A ver, identifícalos. Ponle pausa. Efectivamente, el A con el G son colaterales externos, están del mismo lado de la secante, están en la región azul, o sea, la región exterior, están en diferente recta, el A está en la recta 1 y el G está en la recta 2, y son suplementarios. La medida de este ángulo, que es obtuso,
con la medida de este ángulo que es agudo, nos suman 180 grados. Entonces son colaterales externos el A con el G, pero también el B con el H. Los ángulos alternos internos están en diferente lado de la secante. O sea, uno va a estar a la izquierda y otro va a estar a la derecha. Están en la región interior, o sea, están en la parte roja. Están en diferente recta, o sea, uno va a estar en la recta 1 y el otro va a estar en la recta 2. Y son iguales. A ver, identifícalos. Ponle pausa. Efectivamente, el C con el F están en diferente lado de la secante. Los dos están en la parte roja, o sea, en la región interior, son internos. Están en diferente recta, el C está en la recta 1 y el F está en la recta 2. Y si observamos su forma, nos damos cuenta de que son iguales. Por lo tanto, el C y el F son alternos internos, el D y el E también son alternos internos. Entonces, anotamos ese par. Ahí los tenemos ya anotados. Entonces, pasamos al siguiente. El siguiente tipo de ángulos son los alternos externos. Estos están en diferente lado de la secante, en la región exterior, en diferente recta y son iguales. A ver, identifícalos. Ponle pausa. Efectivamente, el A y el H están en diferente lado de la secante. El A está a la izquierda y la H está a la derecha. Están en la región exterior, los dos están en la parte azul, uno arriba de R1 y otro abajo de R2. Están en diferente recta, la A está en la recta 1 y la H está en la recta 2. Y si observamos sus formas, los dos son agudos, todos son iguales. Entonces, el A y el H son alternos externos, de la misma manera que el B y el G son alternos externos. Ahí están ya anotados. Entonces vamos a pasar al siguiente tipo de ángulos, que son los ángulos correspondientes. Están del mismo lado de la secante. Uno es externo y el otro interno, o sea, uno va a estar en la parte azul y el otro va a estar en la parte roja. Están en diferente recta, uno va a estar en R1 y el otro va a estar en R2, y son iguales. Mira, de los anteriores se nos han formado en cada caso dos pares de ángulos. En esta ocasión van a ser 4. A ver, búscalos, identifícalos, ponle pausa al video. Efectivamente, el ángulo A y el ángulo E están del mismo lado de la secante. El ángulo A está en la región exterior y el ángulo E está en la región interior. Uno es azul y otro rojo. Están en diferente recta. El A está en la recta 1, el E está en la recta 2. Y si nos fijamos son iguales. Entonces el A con el E son ángulos correspondientes. Pero también lo son el B con el F. También lo son el C que está en la región interior y el G que está en la región exterior. Ambos del mismo lado de la secante, ambos en diferentes rectas. Y si nos fijamos, el C es obtuso y el G también es obtuso, entonces son iguales. De la misma manera que el D y el H también son ángulos correspondientes. Entonces los vamos a anotar. Ahí los tenemos ya anotados. Esas parejas de ángulos son ángulos correspondientes. Los ángulos opuestos por el vértice están en diferente lado de la secante. Uno es externo y el otro es interno. Están en la misma recta, fíjate en esta característica. Son los únicos de los que hemos visto que se encuentran los dos en la misma recta. Y por último, son iguales. A ver, identifícalos por favor, ponle pausa al video. Efectivamente, el A y el D están en diferente lado de la secante. Uno es externo, el A está en la parte azul, otro es interno, el D está en la parte roja. Están en la misma recta, ambos están en R1 y son iguales. Si te fijas, el A es agudo y el D es agudo, son iguales. También son opuestos por el vértice, el B con el C. Otros que son opuestos por el vértice son el E con el H y el F con el G. Vamos a anotarlos. Ahí los tenemos ya. Bueno, hasta aquí llegamos con estos conceptos. Estúdialos bien, ve el video las veces que sea necesario, aprende.